Mis queridos hermanos en Cristo, en tiempos donde la fe cristiana es cada vez más marginada de la esfera pública, surge una gran pregunta inquietante. Estamos viendo los últimos vestigios de una nación que aún reconoce a Dios antes de que caiga en una espiral de apostasía y juicio. La recién escena en la Casa Blanca, donde el expresidente Donald Trump, decimos ex porque realmente lo fue, pero ya lo es de nuevo, donde este presidente Donald Trump inició una reunión de gabinete con oración, es un evento significativo que no debe pasar desapercibido. No. Mientras algunos celebran este acto como un intento de restaurar los valores cristianos, otros reaccionan con furia. Escucha bien, es importante porque muchas personas, cuando vieron que Donald Trump empezó esta reunión de este gabinete orando, muchos reaccionaron con furia, evidenciando la gran batalla espiritual que se libra en nuestro tiempo. Y de ahí viene la pregunta: ¿podría ser este un destello de luz antes de que las tinieblas se intensifiquen sobre las naciones? Mis queridos amigos, las escrituras nos advierten sobre los tiempos finales, donde la fe verdadera será cada vez más perseguida. Te cuento que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, Pablo nos dice que antes del regreso de Cristo, antes del regreso del Señor, ocurrirá una gran apostasía. Esto significa que aunque aún veamos actos como el de Donald Trump promoviendo la oración en el gobierno, también presenciamos una tendencia creciente a erradicar cualquier vestigio del cristianismo en la sociedad. ¿Estamos al borde de un punto de no retorno? La historia nos muestra que cuando una nación abandona a Dios, el juicio es inminente. Eso es lo que nos dice a nosotros la historia. El hecho de que un líder invoque el nombre del Señor no es solo un gesto simbólico. Es un recordatorio de que el destino de una nación depende de su relación con Dios. Proverbios capítulo 14, verso 34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de los pueblos. Cada vez que un líder ora públicamente y reconoce la autoridad de Dios, se está librando una batalla en los lugares celestiales. Sin embargo, mis queridos amigos, la pregunta es: ¿será suficiente para revertir la decadencia moral y espiritual que hemos presenciado durante décadas? Escucha bien, ¿será esto suficiente que Donald Trump ore o que otro líder ore en los gobiernos? Mira, la historia nos da ejemplo muy claro. Antiguamente naciones como Israel prosperaban cuando sus reyes buscaban a Dios, pero caían en desastre cuando se apartaban de su camino. El rey Josías, por ejemplo, trató de traer un avivamiento al pueblo de Judá al restaurar la ley de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 8 al 13. Pero aún así, el juicio divino ya estaba decretado. La pregunta viene, ¿y cuál es la pregunta? ¿Está Estados Unidos en una posición similar? Aunque la oración en la Casa Blanca es un rayo de esperanza, ¿será suficiente para detener lo que ya está profetizado sobre el mundo en los últimos tiempos? Vamos a meditar en esta pregunta. Vivimos en una época donde la persecución cristiana ya no se limita a países lejanos. No. En Occidente se aprobaron leyes que restringieron la expresión de la fe, censuraron la enseñanza bíblica y castigaron a quienes defendían los valores cristianos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que orar
en una institución pública sea considerado un acto intolerante? Ya hemos visto cómo la Biblia fue sacada de la escuela y cómo la cultura secular avanza agresivamente para silenciar la voz del cristianismo. ¿Podría ser que los días de la libertad religiosa estén contados? Mis amados amigos, Apocalipsis capítulo 13 nos habla de un sistema global donde todo estará bajo el control de una sola autoridad, donde solo aquellos que se someten o se sometan a ese gobierno podrán comprar o vender. Lo dice así la Biblia. Para llegar a ese punto es necesario que el cristianismo sea completamente eliminado de la vida pública. Lo que hoy parece una simple reacción negativa hacia la oración en el gobierno podría ser el preludio de una persecución abierta y directa. La profecía se está cumpliendo frente a nuestros ojos y muchos aún no lo ven. Escucha esto. Aunque se está cumpliendo, muchos aún no se dan cuenta de esto. Frente a esto, los creyentes no podemos ser indiferentes. Debemos reconocer que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice la Biblia, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas, según Efesios capítulo 6, verso 12. No podemos, mis amados, darnos el lujo de ser pasivos mientras se nos arrebatan las libertades espirituales. Debemos estar en oración constante, clamando a Dios, intercediendo no solo por nuestros líderes, sino por las iglesias en su conjunto, preparándonos para los tiempos difíciles que se avecinan. Sí, vamos a prepararnos, mis queridos hermanos en Cristo. El futuro de las naciones está en juego. Y la palabra de Dios nos enseña que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. La pregunta final es, ¿y cuál sería la pregunta final? ¿Estamos listos para lo que viene? Si hoy presenciamos la batalla por la oración en el gobierno, pronto podríamos ver cómo se desata una persecución sin precedente contra quienes se niegan a doblar su rodilla ante el sistema del anticristo. Escucha bien, porque Donald Trump comenzó a orar en el gabinete del gobierno. Muchos se alegraron, pero hubieron muchísimos, amados, que se enojaron, que trillaron los dientes. Amado, es hora de velar, orar, estar firme en la fe, porque el tiempo es corto. Escucha bien, el tiempo es corto y se acorta también. Y la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Hoy nosotros vemos cómo Donald Trump pues ha permitido muchas cosas. Pero ¿cuánto tiempo pasará para que todo eso se revierta para atrás? Porque sabemos que el reino de la tiniebla está en lucha. Está luchando constantemente. Y sepan ustedes, amados, que el diablo no se queda tranquilo. Es una batalla que tú y yo estamos enfrentando. Porque tú y yo somos del reino de la luz. Tú y yo somos hijos de Dios. Y que el Señor nos manda a interceder por los gobiernos, por los líderes, interceder por nuestros hermanos. Y si tú que eres hijo de Dios, y si yo que soy hijo de Dios no lo hacemos, entonces, amado, ¿quién lo hará? Entonces, esto es un llamado, amado, a orar, para que cuando Cristo venga, pues nos vayamos con Cristo. Amigo, si tú todavía estás en este video, si tú todavía estás aquí, nosotros te decimos, busca de Dios, arrepiéntete de tu pecado y entrégale el corazón a Cristo en arrepentimiento, fe y obediencia, y tendrás perdón de pecado y vida eterna. Nos vemos ahorita.